Mi novia dijo, a veces me das asco, no me toques. La ignoré por completo. Ahora ruega por volver. Le respondí, no te preocupes. No te voy a tocar. Ni con un mensaje. Mi nombre es Gabriel, tengo 26 años, y Gabriela tiene 24. Nos conocimos en una convención de anime y videojuegos hace un par de años. Yo trabajaba como parte del staff del evento. Era uno de esos fines de semana interminables llenos de ruido, filas enormes, gente disfrazada y caos por todos lados. Ese día me habían asignado a organizar la fila para una sesión de fotos con Mario Castañeda. Había muchísima gente esperando, pero entre todos los asistentes, Gabriela me llamó la atención de inmediato. No fue algo exagerado ni una escena de película. Simplemente la vi ahí, tranquila, mirando su teléfono mientras sostenía una caja de Funko Pop y llevaba una camiseta de un anime que también me gustaba. Me acerqué usando la excusa más simple posible, preguntarle si estaba formada correctamente. Ella respondió con amabilidad y noté enseguida que tenía una forma de hablar calmada, relajada, sin prisa alguna. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero terminé ofreciéndole ayudarla a pasar más rápido a la fila principal. Técnicamente no debía hacerlo, aunque tampoco era imposible. Al principio dudó un poco, pero terminó aceptando. La llevé hasta adelante y conseguí que pudiera tomarse la foto antes que muchas otras personas. Además, Mario le firmó su Funko de Goku, algo que claramente le hacía mucha ilusión. Cuando salió de la zona de fotos, me agradeció de forma sincera, sin exagerar ni actuar de más. Ahí comenzó todo. Ese mismo día seguimos hablando cada vez que yo tenía algún descanso. Descubrimos rápidamente que compartíamos muchos gustos, anime, videojuegos, ciertas películas y hasta algunos tipos de música. No fue una conexión romántica instantánea, pero sí una conversación que fluía de manera natural y cómoda. Al terminar el evento intercambiamos números. Durante las semanas siguientes hablamos todos los días. Primero eran mensajes simples, luego llamadas largas y después empezamos a salir con frecuencia. Nuestras primeras citas eran bastante sencillas. Caminábamos, íbamos a comer algo, visitábamos tiendas de videojuegos o veíamos películas. Todo empezó a sentirse natural muy rápido. Unos meses después nos hicimos novios. No hubo una escena elaborada ni algo especialmente romántico. Simplemente, después de pasar una tarde jugando videojuegos y viendo una película, le pregunté si quería formalizar lo nuestro. Ella aceptó sin pensarlo demasiado. Los primeros meses de relación fueron tranquilos. Disfrutábamos muchísimo estar juntos. A veces pasábamos horas enteras sin hacer nada importante, simplemente compartiendo el mismo espacio. Para mí eso siempre tuvo mucho valor. También hay algo importante sobre mí, soy una persona muy física. Me gusta abrazar, tomar de la mano, recargarme en la otra persona o simplemente mantener contacto. Para mí esa es una forma natural de demostrar cariño. Gabriela lo sabía desde el inicio, al principio, nunca pareció incomodarle. Incluso diría que lo llevaba bastante bien. Nuestra relación también tenía intimidad de manera frecuente. No entraré en detalles innecesarios, pero era algo constante y que, según entendía, ambos disfrutábamos. Durante el primer año jamás noté un rechazo claro hacia mí en ese aspecto. Todo parecía equilibrado. Con el tiempo comenzamos a vernos más seguido. Ya no solo los fines de semana, también entre semana. Como yo vivía solo, muchas veces nos quedábamos en mi departamento. Cocinábamos, jugábamos, veíamos series y compartíamos una rutina que, en ese momento, me parecía perfecta. Sin embargo, mirando atrás, hubo pequeñas señales que decidí ignorar. Gabriela empezó a hacer comentarios que yo tomé como bromas o detalles sin importancia. A veces decía que yo podía ser demasiado intenso, que hablaba mucho de ciertos temas o que algunos hábitos míos le resultaban molestos. Individualmente no parecían graves, pero con el tiempo comenzaron a acumularse. Yo siempre intentaba tomarlo con calma. Nunca he sido alguien explosivo. Si algo le molestaba, trataba de adaptarme. O al menos eso creía. Recuerdo perfectamente la conversación que ahora veo como un punto importante en nuestra relación. Estábamos en mi departamento una tarde completamente normal. Habíamos comido y estábamos viendo televisión. Todo parecía tranquilo.
En algún momento, mientras estábamos sentados juntos, empecé a acariciarle la pierna de manera casual. Era algo totalmente normal entre nosotros. Entonces ella dijo algo que me tomó por sorpresa. ¿Sabías que existe un dato científico que dice que los hombres se aburren de la misma mujer después de un año de relaciones sexuales? Lo dijo con absoluta neutralidad, como quien comenta una curiosidad cualquiera. Yo me reí un poco, pensando que era una broma. Yo jamás me aburriría de ti, respondí casi sin pensar. Ella no sonrió. Me miró durante un instante y dijo: Pues deberías, porque la verdad es que a veces eres bastante molesto. No levantó la voz ni parecía enojada. Fue una afirmación seca, directa y sin emoción visible. Eso me descolocó un poco. No porque una pareja no pueda encontrar molestos ciertos comportamientos, sino por la forma tan fría en que lo dijo. Aún así intenté no darle demasiada importancia. Bueno, si prefieres puedo bajar un poco eso, la interacción física, digo. Ella se encogió ligeramente de hombros. Sí, tal vez sería mejor. Y ahí terminó todo. No hubo discusión ni una explicación más profunda. Simplemente cambiamos de tema como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había cambiado. Decidí tomar en serio lo que me dijo, aunque sin dramatizar. Pensé que quizá necesitaba más espacio, que no todos expresamos cariño de la misma manera y que adaptarme no tenía nada de malo. Así que empecé a hacerlo. Dejé de iniciar tanto contacto físico. Ya no la abrazaba espontáneamente. Evitaba tocarla si no era ella quien daba el primer paso. Incluso en situaciones donde antes habría sido natural acercarme, ahora me detenía porque quería respetar sus límites. Al principio ella no comentó nada. Seguíamos viéndonos, hablando y pasando tiempo juntos, pero la dinámica ya no era la misma. Había una distancia nueva entre nosotros. Tal vez alguien externo no la habría notado, pero yo sí podía sentirla. Y luego ocurrió algo que terminó marcando un antes y un después. Era un día entre semana y yo estaba trabajando desde mi computadora cuando Gabriela me escribió: Amor, iré directo a tu casa. Tuve un día horrible en el trabajo y en mi casa nunca me dejan descansar. Le respondí enseguida que sí. No pensé demasiado en el mensaje, pero sí pensé en cómo podía hacerla sentir mejor cuando llegara. Para mí eso era natural. Si alguien que quieres tuvo un mal día, intentas darle un espacio donde pueda relajarse. Encendí el aire acondicionado del cuarto porque sabía que le gustaba dormir con el ambiente fresco. Luego pedí comida por aplicación. Ni siquiera tuve que preguntarle qué quería porque ya lo sabía, una cheeseburger que siempre pedía cuando estaba cansada o de mal humor. Era su comida de consuelo. Cuando llegó al departamento se veía agotada. Entró sin demasiada energía, dejó sus cosas y se sentó. Yo me acerqué para saludarla como siempre, pero noté algo raro inmediatamente. No hubo beso. No es que lo evitara de manera evidente, pero tampoco hizo el más mínimo intento por acercarse. Simplemente tomó la comida y empezó a comer en silencio. No dije nada. Pensé que tal vez estaba demasiado cansada. Yo permanecí cerca intentando no invadirla mientras trataba de entender su estado de ánimo. No parecía exactamente enojada, pero tampoco cómoda. Cuando terminó de comer dejó el envoltorio a un lado y se recargó hacia atrás. Entonces decidí acercarme un poco. Nada exagerado, al menos desde mi perspectiva. Me senté junto a ella, tomé su mano y coloqué la otra sobre su hombro para darle un masaje suave. Mi intención era simple, ayudarla a relajarse. Pero su reacción fue completamente distinta a lo que esperaba. Se apartó bruscamente, como si mi contacto le hubiera resultado desagradable. Ya sé para dónde vas, dijo con tono seco. Siempre te la pasas tocándome. Me quedé inmóvil unos segundos. No entendía a qué se refería. Yo no estaba intentando nada más allá de darle un masaje. Tranquila, respondí. Solo pensé que te gustaría relajarte porque dijiste que tuviste un mal día. Perdón si no quieres. Intenté mantenerme calmado. No quería convertir aquello en una discusión. Ella me miró apenas. No quiero. Eso fue todo. Después se levantó, fue hacia la cama, se acomodó bajo las cobijas y cerró los ojos.
Todo ocurrió de manera abrupta. Yo me quedé quieto unos segundos sin saber qué hacer. Al final decidí darle espacio. Volví a sentarme frente a la computadora pensando que lo mejor era dejarla descansar. Si realmente había tenido un día horrible, probablemente necesitaba dormir más que cualquier otra cosa. El cuarto quedó completamente en silencio. Habían pasado quizá 2 minutos cuando escuché movimiento detrás de mí. Gabriela se levantó de golpe. No fue el movimiento lento de alguien despertando. Parecía más bien que llevaba rato pensando en algo y finalmente había decidido decirlo. Entonces soltó una pregunta inesperada. ¿Sabes qué es lo que más odio de ti? Giré la silla de inmediato. ¿De qué hablas? No había contexto. No habíamos discutido. Nada justificaba un comentario así. Ella me miró directamente. Eres demasiado físico y a mí no me gusta eso. Necesito mi espacio, ¿entiendes? Su voz seguía siendo firme y tranquila. No sonaba como una molestia momentánea. Parecía algo que llevaba tiempo pensando. Yo me quedé en silencio tratando de procesarlo. Entonces continuó. A veces me das asco. No me toques. La frase quedó suspendida en el aire. No estaba fuera de control. No gritó ni actuó impulsivamente. Lo dijo con una naturalidad que me golpeó todavía más fuerte. Después simplemente volvió a acostarse, se cubrió con las cobijas y cerró los ojos como si nada hubiera pasado. Yo seguía sentado frente a la computadora, mirando la pantalla sin verla realmente. Sentía el corazón acelerado, pero también una especie de vacío extraño. No era enojo inmediato ni tristeza absoluta. Era desconcierto. Intenté encontrarle lógica a la situación. Está cansada, pensé. Tuvo un mal día. Tal vez no lo dijo en serio. Pero algo no encajaba. No era la primera vez que criticaba mi forma de ser. Ya había dicho antes que podía ser intenso o molesto. Pero esto era distinto. Decir que alguien te da asco no es lo mismo que decir que es fastidioso. Esa palabra tiene peso. Miré hacia la cama. Ella respiraba tranquilamente, como si ya estuviera dormida. Y eso fue lo que más me perturbó, la facilidad con la que pasó de decir algo tan cruel a quedarse dormida como si no existiera ningún problema. Me quedé ahí inmóvil durante varios minutos. Pensé en despertarla y preguntarle exactamente qué había querido decir. Pensé en exigir una explicación o aclarar si realmente hablaba en serio. Pero no lo hice. No quería forzar una discusión en ese momento. Y, siendo sincero, tampoco estaba seguro de querer escuchar la respuesta. Así que me quedé callado. Apagué la pantalla de la computadora y permanecí sentado en silencio mientras mi cabeza daba vueltas una y otra vez. Esa noche, aunque estábamos en el mismo cuarto, sentí una distancia mucho más grande que cualquier separación física. Pasaron aproximadamente 2 horas. Yo seguía sentado en el departamento sin hacer nada realmente útil. Gabriela permaneció dormida casi todo ese tiempo. El ambiente era pesado, incómodo, como si las palabras que había dicho todavía estuvieran flotando en el aire. En algún momento escuché movimiento en la cama. Ella se estiró un poco y se sentó como cualquier persona que acaba de despertar de una siesta normal. No parecía alterada. Tampoco confundida. Mucho menos consciente del impacto que habían tenido sus palabras. Miró la hora en el teléfono y dijo con total naturalidad. Ya es tarde. Me voy. Gracias por dejarme dormir, amor. Eso fue todo. No mencionó nada de lo ocurrido. Ni una explicación, ni una disculpa, ni siquiera una referencia indirecta. Nada. Se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta como si aquella visita hubiera sido completamente normal. Y yo me quedé sentado observándola, intentando entender qué acababa de pasar, mientras una parte de mí todavía esperaba que dijera algo más. Esperaba, al menos, que mostrara un poco de conciencia por lo que había ocurrido. Pero eso nunca pasó. Gabriela simplemente se fue, y el silencio que dejó terminó siendo mucho peor que cualquier discusión. No era únicamente la frase que había dicho. Lo que realmente me afectó fue la combinación de sus palabras con la indiferencia posterior, como si todo hubiera sido algo insignificante.
Esa noche casi no dormí. No por dramatizar la situación, sino porque mi mente repetía la escena una y otra vez. El tono de su voz, la expresión de su rostro y aquellas palabras exactas. A veces me das asco. No me toques. No había demasiadas formas de interpretar algo así. Durante los días siguientes pensé mucho en qué hacer. Podía confrontarla, exigir explicaciones o intentar entender lo que había querido decir. Pero también consideré otra opción, darle exactamente lo que me había pedido. Espacio. Y no de manera simbólica, sino real. Así que dejé de buscarla. No la bloqueé, no hice ninguna escena ni publiqué indirectas. Simplemente dejé de iniciar el contacto. Ya no le escribía primero, no proponía vernos ni intentaba mantener la dinámica que habíamos tenido durante 2 años. Si ella quería distancia, entonces la tendría. Al principio no reaccionó. Los primeros días fueron normales. Algunos mensajes cortos, conversaciones superficiales, nada extraño. Yo respondía, pero sin intentar extender las charlas ni mostrar entusiasmo forzado. Después empecé a cambiar otras cosas de mi vida. Comencé a aceptar invitaciones que antes rechazaba. Durante mucho tiempo había priorizado verla a ella por encima de cualquier otro plan. Si surgía una salida o un evento y coincidía con nuestros horarios, normalmente lo descartaba. Esta vez ya no. Si había algo interesante, iba. También retomé actividades que había abandonado. Volví al gimnasio de forma constante, no como impulso emocional, sino para recuperar rutinas que había perdido. Retomé la música también. Antes dedicaba bastante tiempo a eso, pero con la relación muchas cosas quedaron relegadas. No porque Gabriela me obligara, sino porque yo mismo había elegido concentrarme demasiado en la relación. Ahora ese tiempo volvía a ser mío y curiosamente, no se sentía extraño. Todo fluía con naturalidad. Pasaron varios días sin que nos viéramos. Luego una semana. Después casi 2. No fue una decisión explícita de dejar de vernos, simplemente ocurrió. Un día ella me llamó. Amor, voy a ir a tu casa. Quiero descansar un rato. Su tono era completamente casual, como si nada hubiera cambiado. En ese momento yo estaba trabajando en un evento. No se puede, respondí. No estoy en casa y terminaré tarde. Hubo un breve silencio. Ve y deja abierto. Yo entro. La propuesta me pareció extraña. Nunca había actuado así. Estoy en un puesto importante, le expliqué. No puedo moverme de aquí. Otro silencio. Deberías darme una copia de la llave. Eso me hizo detenerme un momento. Nunca habíamos hablado de algo así, y considerando lo que había pasado entre nosotros, no me parecía una buena idea. Lo siento, pero nadie entra a mi casa sin que yo lo permita. No lo dije con enojo. Solo estaba marcando un límite claro. Ella cambió ligeramente el tono. ¿Estás de malas o qué? Me respondes muy feo. Esa parte me llamó la atención porque, por primera vez en mucho tiempo, simplemente estaba poniendo límites. Estoy ocupado, respondí. Luego hablamos. Y terminé la llamada. No hubo pelea, pero sí un cambio evidente en nuestra dinámica. A partir de ese momento empecé a notar algo distinto en su comportamiento, especialmente en redes sociales. Gabriela comenzó a publicar contenido que, aunque nunca me mencionaba directamente, claramente parecía dirigido a mí. Indirectas, memes, vídeos con frases cargadas de victimismo. Uno de ellos mostraba a una chica llorando mientras aparecía el texto. El silencio es el arma más afilada que puedes usar contra alguien. En otro decía: las mujeres sufrimos en silencio. Aguantamos mucho, pero cuando un hombre nos pierde creen que fue de un día para otro, cuando siempre hubo una historia detrás. Ese tipo de publicaciones comenzaron a aparecer cada vez más. Yo las veía, pero decidí no reaccionar. No comentaba, no respondía en directas ni preguntaba nada. No porque no me importara, sino porque no quería entrar en ese juego. Si había algo que decir, debía hacerse de frente, no mediante publicaciones ambiguas. Los días siguieron pasando y la distancia entre nosotros se volvió cada vez más evidente. Hasta que un día ocurrió algo inesperado.
Estaba en mi departamento cuando recibí una llamada de Gabriela. Contesté. Estoy afuera. No había avisado antes ni habíamos hecho planes. Simplemente estaba allí. Guardé silencio unos segundos. ¿Puedes abrirme? Miré hacia la puerta. Podía decirle que no. Podía mantener la distancia. Pero en ese momento decidí abrir. Fui hasta la entrada y la dejé pasar. Cuando Gabriela entró al departamento no saludó. No dijo hola, no sonrió ni mostró intención de conversar con calma. Apenas cruzó la puerta caminó rápidamente hacia la habitación. Yo cerré detrás de ella y la seguí, confundido. Entonces hizo algo que me dejó completamente desconcertado. Se agachó y empezó a revisar debajo de la cama. Luego abrió el closet y comenzó a mover ropa, cajas y todo lo que encontraba. ¿Dónde está?, preguntaba alterada. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Dónde está quién? Ella se giró hacia mí con evidente enojo. La zorra con la que me estás engañando. La acusación fue directa. Sin pruebas, sin contexto. No te estoy engañando con nadie, respondí intentando mantener la calma. Ella soltó una risa sarcástica. Seguro es una cosplayer. En esas convenciones hay demasiadas. Seguro la escondes aquí. ¿O qué? ¿Ya no te funciona allá abajo? ¿Tienes algún problema? Ahí dejó de ser una acusación y se convirtió en un ataque personal. ¿De qué estás hablando?, pregunté, ya perdiendo parte de la paciencia. Ella cruzó los brazos. No nos hemos visto en 2 semanas. Ni siquiera me buscas para acostarnos aquí. Y entonces entendí algo importante. Para ella, el problema no era lo que me había dicho. El problema era que yo había dejado de perseguirla. Tú dijiste que te diera espacio, respondí. Dijiste que te daba asco. Hubo un breve silencio. Después se rió. Pero no fue una risa nerviosa. Fue burlona. ¿En serio sigues con eso? ¿Qué princeso eres? La palabra no fue casual. Era una manera de minimizar lo que yo había sentido, como si mi reacción hubiera sido exagerada y sus palabras no significaran nada. En ese instante algo cambió definitivamente dentro de mí. Hasta ese momento había intentado entenderla, justificarla e interpretar sus actitudes. Pero ahí todo se terminó. No quiero volver a verte. Lo dije sin gritar, sin dramatismo. Ella se quedó callada unos segundos. Su expresión cambió de inmediato. Toda la actitud agresiva desapareció. Oye, dijo bajando la voz. ¿Perdón? El cambio fue demasiado rápido. Yo, no soy nada sin ti. No respondí. Me he sentido muy mal, continuó. Ansiedad, depresión, no sabes cómo he estado. La escuchaba, pero ya no de la misma forma. Entonces dijo algo más. Ayer casi me tomo un frasco de pastillas porque pensé que ya no me amabas. La frase quedó suspendida en el aire. Era evidente que buscaba provocar culpa en mí. Pero esta vez no funcionó. No sentí culpa. Sentí distancia. No voy a entrar en eso, respondí. Ella me miró confundida. ¿Cómo que no? No voy a aceptar eso como argumento. No puedes decirme que te doy asco, desaparecer y después venir a decir que casi te haces daño porque no te busqué. Su expresión volvió a cambiar. Ya no parecía triste, sino molesta. ¿Entonces, así de fácil? Sí, respondí. Así. Se quedó unos segundos en silencio. Después tomó su bolso. Antes de salir se giró hacia mí. ¿Te vas a arrepentir? No respondí. Salió del departamento y cerró la puerta. Y por primera vez desde que todo empezó sentí claridad. No alivio inmediato, pero sí claridad. Pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. Al día siguiente empecé a recibir mensajes. No de ella, sino de otras personas. Algunas conocidas, otras no tanto. Todas preguntando por lo mismo. Una publicación de Gabriela.
Ella había subido un mensaje diciendo que yo tomaba fotografías inapropiadas de cosplayers en convenciones sin su consentimiento y que por eso había decidido terminar conmigo. La acusación era grave y completamente falsa. Al principio no supe cómo reaccionar. No porque dudara de mi verdad, sino porque entendía el impacto que algo así podía tener. En ese ambiente, acusaciones así pueden destruir reputaciones e incluso carreras. Horas después ella me llamó. Esta vez activé la grabación antes de responder. No por paranoia, sino por precaución. Ya viste, dijo con un tono burlón. Sí. Se te va a acabar el trabajo. A ver quién te cree ahora. No intentó justificarse ni ocultarlo. ¿Por qué haces esto? Pregunté. Porque puedo. Y porque te lo mereces. La llamada siguió varios minutos en el mismo tono. Sin arrepentimiento, sin intención de solucionar nada. Solo provocación. Cuando terminó me quedé en silencio un momento. Después tomé una decisión. Publiqué la grabación completa, sin editar, sin agregar dramatismo. Solo el contexto necesario y el audio. No lo hice por venganza. Lo hice porque era la única forma de protegerme. Las reacciones llegaron de inmediato. Algunas personas entendieron la situación. Otras no. Varias cosplayers comenzaron a mirarme con desconfianza al principio, y eso sí me afectó. Aunque no perdí mi trabajo, sí perdí parte de la confianza que tenía en cómo la gente procesa este tipo de situaciones. Basta una acusación para sembrar dudas, incluso cuando existen pruebas en contra. Con el tiempo las cosas se estabilizaron, pero la experiencia dejó una marca importante. Si algo aprendí de todo esto es que muchas veces ignoramos señales evidentes. Comentarios pequeños, actitudes aparentemente inofensivas que, acumuladas, revelan algo mucho más profundo. También entendí algo más importante. No todas las relaciones deben salvarse. A veces lo más sano es irse antes de que las cosas escalen a un punto donde ya no solo estén involucrados los sentimientos, sino consecuencias reales. Si alguien te dice que le das asco, no es una frase que deba suavizarse o reinterpretarse. Es información clara. Y actuar en consecuencia no es exagerar, es respetarte. Esa fue la lección que me quedó. Y aunque el proceso no fue sencillo, hoy puedo decir que fue necesario. Actualización. Han pasado 3 meses desde la última vez que escribí, y sinceramente, pensé que todo había terminado ahí. Después de publicar la grabación la situación se calmó poco a poco. No completamente, pero sí lo suficiente para volver a mi rutina sin vivir pendiente de lo que pudiera pasar. Volví a enfocarme en el trabajo, el gimnasio y la música. Mi vida comenzó a estabilizarse. Incluso el ambiente en las convenciones volvió a la normalidad con el tiempo. Algunas personas seguían viéndome con cierta duda, pero ya no era la mayoría. Creí que ese capítulo había quedado atrás. Pero Gabriela no había terminado. Un día empezó a circular otra publicación. Y esta vez era mucho más grave. Ella subió unos supuestos vídeos grabados por mí. En ellos aparecían varias cosplayers y el ángulo daba a entender que alguien las grababa por debajo de las faldas. La publicación estaba acompañada por un texto. Franco me mandó este vídeo cuando terminó conmigo. Decía que su hobby era grabar chicas. Cuando vi eso no sentí enojo inmediato. Sentí incredulidad. No porque creyera imposible que inventara algo así, sino porque el nivel de la acusación había escalado demasiado. Esto ya no era un intento de afectar mi imagen. Era algo que podía traer consecuencias legales serias. Pero hubo un detalle que cambió todo. Una de las cosplayers del vídeo se reconoció. Y eso fue clave. Ella comentó públicamente que recordaba perfectamente ese día, no solo por el evento, sino porque habían ocurrido cosas específicas dentro de la convención. El problema para Gabriela fue simple. Ese día yo no estuve allí. Había faltado porque estaba enfermo y eso podía comprobarse fácilmente. Tenía mensajes, registros y compañeros de trabajo que podían confirmarlo. Pero la situación empeoró aún más. En el vídeo se veía claramente el rostro de la chica y parte de su cuerpo. Y lo más delicado era que ella era menor de edad en ese momento. Eso cambió completamente el enfoque del caso.
Lo que comenzó como una acusación falsa terminó convirtiéndose en un problema legal serio. La madre de la menor presentó una denuncia. No contra mí. Contra Gabriela. Porque ella había difundido el material y además me lo había atribuido directamente. En algún momento de todo ese proceso, la madre de la chica decidió contactarme. Al principio no sabía qué esperar de esa conversación. Pensé que podía ser confrontación o desconfianza. Pero no fue así. Me explicó la situación y me preguntó directamente si sabía algo sobre el paradero de Gabriela. Ahí entendí que todo había escalado mucho más de lo que imaginé. Le dije la verdad. Ya no tenía contacto con Gabriela, pero sí podía proporcionar información útil para ubicarla. No lo hice por venganza. Lo hice porque esto ya no era un problema de pareja. Había una menor involucrada y un contenido que jamás debió existir ni difundirse. Con el tiempo el proceso avanzó. No participé directamente en todo, pero sí me mantuvieron informado sobre varios puntos importantes. El resultado final fue este. Gabriela enfrentó consecuencias legales. Recibió una condena de 6 meses de prisión. Además, tuvo que pagar una indemnización a la familia de la menor y posteriormente realizar trabajo comunitario. Cuando me enteré no sentí satisfacción ni tristeza. Solo una sensación extraña. Como presenciar el final de algo que nunca debió llegar tan lejos. Después de todo esto entendí algo muy importante. Hay personas que, cuando sienten que pierden el control, no intentan resolver las cosas. Intentan destruir. Y no miden consecuencias. También comprendí que no basta con salir de una relación complicada. A veces las consecuencias continúan incluso después de alejarte. Si no hubiera tenido pruebas, si no hubiera reaccionado con calma en ciertos momentos, si no hubiera documentado lo necesario, probablemente la historia habría terminado de una forma muy distinta. Y no en un buen sentido. Hoy estoy en una etapa mucho más estable, más reservada también y con una perspectiva completamente diferente sobre las relaciones. Mi consejo después de todo esto es simple. Si detectas señales claras de falta de respeto, no las minimices. No intentes racionalizar lo evidente, porque lo que empieza como un comentario incómodo puede terminar convirtiéndose en algo mucho más grave si decides ignorarlo. A veces irte a tiempo no solo es una decisión emocional, también puede evitarte problemas mucho más grandes después.